En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Gracias a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa Fe y Sociedad en el día de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir una vez más con nuestros amigos que nos escuchan y los que nos ven a través de las redes sociales. Y para mí también, Héctor, un placer compartir contigo esta programación, como siempre. Desde ya les decimos a nuestros amigos que pueden compartir el enlace con otras personas, inviten a la gente para que puedan participar, escuchar este programa, esta discusión del día de hoy. Hoy tenemos un tema interesante y puede ser no, es tal vez un follow-up, si pudiéramos decir, un seguimiento de lo que fue la semana pasada, Héctor. ¿Cuál es el tema de hoy, Héctor? Bien, como los amigos que nos siguen a través de las redes sociales tienen la ventaja de que pueden leer desde la entrada del programa el tema de hoy, sé que los amigos de la emisora Radio Esperanza New York no tienen ese privilegio, esa oportunidad. Sin embargo, quiero informarles que el tema de hoy es sumamente interesante: el cristiano y el servicio militar, o el cristiano y la milicia. Tenemos un tema sumamente interesante y creo que es oportuno, más que una continuación del otro, era un tema necesario, porque de hecho, Pastor Contreras, quizás como usted recordará, cuando empezamos este programa, al principio alguien nos pidió que tratáramos precisamente este tema. Así que ese es el tema que tenemos para hoy y me gustaría hacer algunas preguntas a manera de introducción. ¿Puede un cristiano prestar servicio militar? ¿Cuáles serían los argumentos que podemos mencionar para que un cristiano se pueda enlistar como soldado en el ejército? ¿Enseña la Biblia que un cristiano no puede prestar servicio militar? ¿Podría pertenecer al ejército siendo un soldado no combatiente? Pienso que las preguntas dicen la importancia del tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Sí, es un tema interesante, Héctor, ya que, como decíamos la semana pasada, el asunto de la guerra es una realidad con la cual nosotros vivimos. Así es. Y pues como cristianos también estamos expuestos a participar o no de esta realidad que nosotros vivimos. Y yo sé que por lo menos en el país que estamos, y tal vez muchas de las personas que nos escuchan en otros países o nos ven, hay ciertas libertades en este sentido, pero hay otros lugares donde algunos cristianos se ven obligados a participar y bueno, vamos a ver eso en nuestra discusión, pero es un asunto que nos corresponde a todos y de alguna u otra manera tenemos que lidiar con el tópico. Así es. Cuando una persona vive en un país donde existe servicio militar obligatorio, realmente no tiene alternativa. Incluso la iglesia no puede hacer mucho allí, Así. porque es una situación que se sale del control que puede tener la iglesia o el miembro de la iglesia en particular. Por ejemplo, en Europa, el servicio militar obligatorio se debió a las consecuencias de la Revolución Francesa, según informan algunos especialistas. Cierto. Se notó que se hacía necesario disponer de grandes ejércitos, así que se empezó una ola de reclutamiento obligatorio. Por ejemplo, Armenia, Austria, Bielorrusia, Brasil e Israel, en este caso, interesante, son países que tienen servicio militar obligatorio. Israel, en el caso particular que mencionamos, ha sido pionero durante décadas, incluso no solo a hombres, sino incluyendo a las mujeres. Otros países que siguen esta línea es México, Corea del Norte, que también incluye a hombres y mujeres, Corea del Sur, Egipto, y así podemos seguir mencionando Grecia, Irán, Rusia, Taiwán y Ucrania. Otros Sí. tantos países. Eso también, Héctor, también yo creo que está influenciado por
el estado en el cual esté el país. Por ejemplo, si hay un estado que está siempre en amenaza de guerra, de ser atacado, pues tal vez esos son algunos parámetros que pueden ser usados, no siempre, pero pueden ser usados para siempre estar preparados en ese sentido de obligar a todos a que puedan, a que sean, participen por lo menos una vez en su vida de lo que es el servicio militar. Y es evidente, Héctor, que el servicio militar con, está enlazado con la guerra. Desde los primeros registros de guerra que hubo, el caso de los sumerios contra los elamitas, Elam contra Sumer, desde allí pues son los primeros atisbos de guerra que se han encontrado y registrados, pues siempre se usa un ejército para hacerlo. Y a través de la historia, pues es evidente que el ejército tiene que estar compuesto por ciudadanos que puedan pelear por su patria. Y de ahí que cada país o cada pueblo, cada nación que ha entrado en guerra, pues ha tenido que hacer eso. Y como hablamos la semana pasada del asunto de la guerra, pudimos ver lo que fue la guerra justa o la teoría de la guerra justa o el origen de la guerra, porque las guerras, vimos que una de las razones por las cuales existen guerras es el deseo de poder, el deseo de expandirse, el deseo de dominar territorios, y muchas veces no es justificado. A través de la historia simplemente ese egoísmo humano, ese orgullo humano, pues ha traído guerras innecesarias. Y es evidente entonces que el ejército es el brazo para Lograr esos fines. lograr esos objetivos. Así es. Pero también, desde el otro punto de vista, puede ser que el país es la víctima y está siendo atacado y naturalmente tiene que entrar en guerra porque tiene que defenderse. Desde ese punto de vista, entonces, el ejército, los militares, los soldados, serían entonces el brazo defensor, en este caso, del país. De modo que están las dos perspectivas. Está la perspectiva de el ejército como brazo que usa el gobierno para expandir tal vez el egoísmo de quien lidera o el orgullo, lo que sea, y entonces ataca a una nación sin ninguna razón, como fue el caso de los gobiernos que se expandieron, que invadieron a otros países, y como los imperios que se formaron, el persa, el babilonio, el romano y todo eso. Entonces también está la otra perspectiva, que es de quien recibe el ataque y tiene que defenderse de alguna otra manera. Bueno, el ejército en ambos casos, en uno tiene la función de ser el medio a través del cual se logra un fin. Ujú, En el otro tiene la función de defender los bienes que se tiene o la claro, seguridad nacional así en el es. país que se vive. De hecho, el servicio militar obligatorio tiene como fin mejorar la seguridad. Claro. Esa es una de las justificaciones que tienen las naciones Ujú, que se embarcan en tener grandes ejércitos. Los países que enfrentan enormes amenazas de seguridad requieren de un gran ejército como una manera de impedir que eso ocurra. Pero hay buenas noticias en este contexto que estamos dialogando. Hay países que no tienen fuerzas armadas. sí, eso es correcto. Incluso hay países que tienen una fuerza militar limitada. Yo voy a mencionar solo algunos nombres a manera de información, pero esta cantidad de países que cae dentro de estas dos categorías ya somos más o menos una cantidad de unos 21 a 25 países. Por ejemplo, países sin fuerzas armadas, está Dominica, Andorra, Granada, las Costa Islas Rica. Marshall, las Islas Salomón, Ciudad del Vaticano, que es una de las más conocidas, y entre otros. Y Costa los Rica me parece también esto que está allí. perdón, Creo que Costa Rica está entre esos países. claro, Costa Rica cae dentro de los que tienen una fuerza militar limitada. Y junto con Costa Rica en esa línea sigue la Islandia, también Mónaco, Panamá, entre otros. Así que tenemos ese fenómeno. De alguna manera, esta gente cree que la seguridad no está en un ejército fuerte, sino en la diplomacia. Claro, claro. Y eso, ¿qué te digo? Cada país es diferente, cada país tiene su historia y su situación. Muchas, bueno, no diría que muchas, todos los países en nuestro tiempo moderno que tuvieron
que liberarse del yugo de alguna potencia, tuvieron que entrar en guerra. Es el caso de los Estados Unidos, es el caso de los países sudamericanos o centroamericanos, México también. Todo país, especialmente, por ejemplo, en América, que fueron esos países que fueron colonizados por algunos países de Europa, España, Inglaterra, Francia, para obtener su libertad, pues tuvieron de alguna forma que entrar a la guerra, y entonces los mismos habitantes pues tenían eran los que tenían que enlistarse en el ejército para poder defender su libertad. De modo que aquí entra un aspecto importante que tal vez ahorita podremos abordar un poco más respecto a la razón de la guerra y por qué sería o no necesario participar en ella, teniendo en cuenta el propósito de la misma, teniendo en cuenta la situación de la misma y teniendo en cuenta también el bienestar de tu familia, el bienestar, el futuro de la nación y de las siguientes generaciones de la nación. Hay que admitir que más allá de lo terrible que son las guerras y del dolor que entraña y en términos de pérdida de vida, cómo afecta a las economías, Ujú. parece ser que en el mundo imperfecto donde nosotros vivimos, la guerra termina siendo un recurso inevitable. Pensemos en el caso de una nación cualquiera que quiere lograr su independencia. Yo pienso que si aplicamos el principio de los derechos humanos individuales a nivel corporativo, así como una persona tiene derecho a creer o no creer, eh, cambiar de un partido o de una religión a otro o a otra religión, termina eso siendo lo que ocurre a nivel colectivo con algunos grupos de personas. Ujú. Y algunas naciones generan un nivel de presión tal que no logra sofocar o apagar las ansias de independencia. Y a la larga termina habiendo un conflicto. Y a veces la guerra misma que se produce como un intento de impedir aquello, termina siendo lo que finalmente propicia lo que se pudo lograr a través Ujú. de la diplomacia. Es Ujú. como la familia, Dauri. Imagínate que tú tienes 5 hijos y de pronto uno, antes de la edad, quiere irse de casa. Tú tratas de persuadirlo, pero si el muchacho se te escapa, tú puedes salir a buscarlo, pero si él no quiere estar, tú quizás vas a tener que encontrar una manera de Sí, apoyarlo desde la perspectiva que él ha adoptado y desde lo que tú puedes hacer. ¿Qué claro. podemos hacer? Bueno, en cuanto a, bueno, hay cosas que son limitadas. En el caso en el ejemplo que estás poniendo, si el muchacho es mayor de edad, no hay mucho que tú puedas hacer. Ahora, si es menor de edad, Naturalmente, pues está bajo tu cuidado y tú tienes que hacer lo que ciertamente. debes hacer, porque al final tú eres responsable por ese muchacho. Así es, Pues, así es. Bueno, todos los casos no se aplican por igual, pero evidentemente muchas guerras que han ocurrido, sabemos, pudieron bien evitarse. claro que sí. Pero en el mundo imperfecto que vivimos, de alguna manera, un ejército termina siendo una buena forma de impedir que otro ejército te acorrale o pueda invadir tu nación. Y de alguna manera lo que de pronto puede a nivel de conciencia para nosotros los cristianos ser objetable, termina siendo lo que mantiene la estabilidad Ujú. y el bienestar de una nación o la tranquilidad y la paz que una nación puede disfrutar. Así Claro. que creo que este es un tema, Dauri, que también no podemos verlo solo en blanco y negro. Aunque tenemos mucho en la Biblia, también vamos a ver no solo lo que la Biblia dice en una dirección, sino en otra también. Entonces, Héctor, l- lo que queremos decir acá es que el enlistamiento como soldado siempre está enlazado con la perspectiva de la filosofía de la guerra. O Así es. sea, siempre está enlazado con cómo tú ves la guerra, por lo menos en los casos generales que estamos hablando acá. Más adelante ya veremos otras situaciones en cuanto al cristiano y la guerra, pero de forma general, el ser enlistado como soldado, y si no es algo obligatorio, servicio obligatorio, ¿verdad? Mandatorio, entonces está la perspectiva sobre cómo tú ves esa guerra. ¿Es esa guerra realmente tiene propósitos justos? Eh, ¿Qué es lo que se quiere lograr?
Y todas esas cosas son perspectivas que la persona tiene antes de enlistarse, o por lo menos debería tener antes de enlistarse. So, siempre estará enfocado, enlazado en la filosofía o el propósito de la guerra que se está peleando. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Inmediatamente regresamos, continuamos con nuestro tema de hoy. Claro que sí. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bien, estamos abordando el tema de el cristiano y la milicia. ¿Qué tan factible es para un creyente enlistarse en el ejército? En caso de países donde la persona no está obligada a enlistarse en el ejército, cuando un cristiano quiere enlistarse, ¿qué tan ético puede ser esa decisión? ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué posición tiene la iglesia? ¿Qué ha creído el cristianismo originalmente? ¿Cómo podemos lidiar con este asunto? Porque sabemos que innumerables cristianos o numerosos cristianos pertenecen al ejército y no necesariamente en países donde le obligaron a ser miembro del ejército, sino donde ellos eligieron ser parte del ejército. Así que tenemos este tema hoy sobre la mesa. Estamos tratando de dilucidar de manera introductoria algunos aspectos importantes. Sí, tal vez, Héctor, sería conveniente ver algunos, por ejemplo, cómo los cristianos se enfrentaron este asunto del enlistamiento cuando el cristianismo comenzó. Y en el caso, por ejemplo, de los romanos, en el caso de los romanos, ellos enlistaban a sus ciudadanos para que sean soldados. Solamente los ciudadanos romanos podían ser soldados en el ejército romano, al punto de que si alguien se resistía, pues podía enfrentar ciertas consecuencias de parte del emperador o de parte del gobierno. En el gobierno, por ejemplo, en los cartagenses eran diferentes. Ellos enlistaban mayormente a extranjeros que vivían allí en Cartago. Y claro, también había una pequeña minoría que era de personas que eran ciudadanas, pero se enfocaban más en extranjeros de África y otros lugares a los que denominaban libios. Ahora, los cristianos, tú sabes que el cristianismo comenzó como una secta judía y estaba bajo el dominio romano. En este caso eran perseguidos por los mismos romanos. Sin embargo, hubo un tiempo en que surgió esa pregunta, si el cristiano podía ser parte del ejército. Y de hecho, nosotros también encontramos en la Biblia que algunas personas eran cristianas, perdón, algunas personas Sí, eran militares, ¿verdad? pero militares. Aceptaban el evangelio. Sí, sí. Y pues tal vez veamos un poco más de eso más luego. Sí, Pero de hecho, los oficiales romanos heredaban su posición. Y también, cuando ellos asumían la posición, prestaban un juramento sagrado al César. ujú, ujú, Por lo tanto, para un soldado romano, independientemente de la cosmovisión que tuviera después de ser soldado, abandonar las armas de manera prematura era aceptar un martirio, ujú, la muerte. así es. Por eso los primeros cristianos, según algunos historiadores, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, se mantuvo cierta flexibilidad que se aceptaba, por ejemplo, que los militares no renunciaran a su cargo, sino que lo hicieran solamente cuando se encontraban ante la necesidad próxima de matar al prójimo. Así es. Ahora, lo que nunca se aceptó durante siglos fue que un cristiano que no era militar aspirase a serlo. Es Ya. interesante. De hecho, Tertuliano y Orígenes que fueron de los padres de la iglesia, ellos abogaban precisamente por el no enlistamiento de cristianos en el ejército. Ellos abogaban por eso. Y Sí, claro, a pesar de que ellos decían esto, con el crecimiento de la iglesia, nuevos conversos, la presión de la pregunta si el cristiano puede enlistarse, pues venía cada vez más a los miembros de la iglesia y nosotros encontramos que con el paso del tiempo, esta, esta idea de que el cristiano no debería enlistarse
pues parece que cambió, no desde el punto de vista de que se tomó como doctrina, sino tal vez porque al hacerse el cristianismo la religión oficial de Roma, ya entonces encontramos que había ciertos parámetros en cuanto a esto. Encontramos, por ejemplo, ya incluso gobernantes que son cristianos, que ahora son gobernantes, y está el ejército y tienen sus países y los países tienen que defenderse. Entonces, ya cuando el cristianismo toma un poder político, toma un poder que tiene más influencia en lo que son los Se asuntos convierte del en un gobierno, cardenal. los asuntos cambian. Ujú. Sin embargo, siempre estuvo la idea dentro de la iglesia del no enlistamiento de un cristiano De como hecho, soldado. en ese contexto, cuando un cristiano bautizado aceptaba las armas del César, era excomulgado inmediatamente. Ya, Incluso cuando algunos catecúmenos, es decir, personas que estaban siendo preparadas para el bautismo, tan solo expresaba el deseo de hacerse militar, inmediatamente le era negado el bautismo. ya. Ahora, Pero eso es posible paso, que ocurriera simplemente en los primeritos siglos, porque al parecer después eso no pareció ser como tan dogmático. Eso es lo que he bueno, podido. mira, hay un dato interesante aquí. Cuando se hace un repaso cuidadoso de la información que nosotros disponemos, se demuestra que hasta el tiempo de Marco Aurelio, siglo segundo, casi finales del siglo segundo, entiéndase años quizás 121 al 180 de la era cristiana, ningún cristiano se hizo soldado. Y ningún soldado, después de llegar a ser cristiano, permaneció en el ejército. Tampoco se hizo cristiano después de ser bautizado. Así que la iglesia de alguna manera Tampoco se hizo soldado, ¿quieres decir? perdón, Tampoco se hizo soldado sí, después de ningún ser cristiano bautizado. después de bautizado se hizo soldado. Así que los datos que tenemos muestran que la iglesia primitiva tenía un enfoque muy estricto Ujú. respecto al servicio militar. Y todo esto se debe, Héctor, a la filosofía, si pudiéramos llamarle, o los principios cristianos que expresó Jesús en cuanto a nuestro trato con los demás y realmente cuál es la misión que tiene el cristiano. O sea, ¿para qué existe un cristiano en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? Tal vez debido a la naturaleza de los mismos principios cristianos, pues se esbozaban estas ideas que no eran tal vez compatibles con lo que era el ejército, especialmente el ejército romano, que era, Sí, que sí. era bien aplastante. El romano era bien aplastante. No había compatibilidad en los ideales. Y No, hablarse de un recuérdate cristiano, también, recuerda también que el culto al César predominó perfectamente, fuertemente dentro del Imperio Romano sí, y los soldados, tanto como los ciudadanos, tenían que rendir pleitesía al divino César. De manera claro, que el claro. cristianismo tenía muchas cosas que le movían a separarse totalmente. Sí, sí. Y ese dato es importante, Héctor, porque imagínate, si aún el mismo ciudadano, el ciudadano normal de Roma, tenía esa presión de aceptar al César y rendir, dar el culto al César como un dios y expresar esas palabras de lealtad, que muchos cristianos por eso fueron muertos, Mm, eran perseguidos porque se negaban a hacer eso. Ahora imagínate tú, un soldado que era parte del mismo imperio romano, que era parte de la fuerza ejecutora del emperador, iba a ser un poco más cuesta arriba hacer eso. De modo que, por muchas razones, no era conveniente que un cristiano fuera soldado. Pero como te dije, como presentan los registros, ya después que el cristianismo tiene este poder, el cristianismo se hace la religión oficial de Roma, ya las ideas eran un poco diferentes porque no existía tal vez ese concepto de darle el culto a César. bien, ¿qué decir de la historia de la iglesia adventista? Nosotros somos parte del cristianismo Ujú, y también tenemos nuestra perspectiva sobre este tema. ujú. Desde los tiempos de los pioneros, la iglesia se vio obligada a Sí, tomar decisiones, a formar partido
respecto a una posición. De hecho, en 1863, cuando la iglesia fue organizada precisamente en el contexto de la guerra civil en Estados Unidos. De manera que los pioneros no pudieron ignorar la realidad y se hicieron apelaciones a las autoridades competentes para que la iglesia pudiera recibir el estatus de un miembro del ejército en una condición de no combatiente. No combatiente. Es decir, objetor de conciencia respecto al portar armas. Ya para el 2007, por ejemplo, según se sabe, 2007, 2006, se estimaba que unos 7.500 adventistas ya estaban sirviendo en el ejército. Quizás esa cifra aumenta. Hay muchas razones por las que esto ocurre. A veces las ayudas que se ofrecen son muy adecuadas para personas de escasos recursos. Dicen, bueno, como no estamos en guerra, como quizás no estemos en guerra en mucho tiempo, déjame aprovechar esto, logro mis estudios, presto mi servicio, ayudo a mi nación y luego me retiro. Pero el hecho es que entre el hacha, ir y venir, algunos quedan atrapados en medio de conflictos en lo que entonces se ven obligados o a combatir o a ejercer su función de no combatiente. Y bueno, con respecto ya a esto, Héctor, hay 4 posiciones que los cristianos pueden tomar en este respecto. Uno es la no resistencia. La no resistencia es que, bueno, si el país tiene que hacer guerra, pues hay guerra y no impide que una persona participe, pero como no combatiente. La otra es el pacifismo cristiano. Esta idea, pues, no condona la guerra en ninguno de sus aspectos y tampoco le permite a un cristiano participar o enlistarse como soldado. Está la otra idea de la guerra justa, como ya hablamos la semana pasada, o también la guerra de prevención, la guerra preventiva para que no ocurra algo más. Estas 4 opciones pueden tal vez algunos cristianos tener en mente al momento de enlistarse o no. Sin embargo, es evidente que hay más argumentos en contra de los que hay en favor para enlistarse como soldado. De hecho, los líderes militares, una de las cosas que se dicen, o no que se dice, sino que debe tener es buen carácter moral. Desde el punto de vista positivo, el soldado debe tener buen carácter moral. El líder militar, por ejemplo, debe tener buen carácter moral, debe tener ciertos elementos éticos también en su vida que deben ser manifestados, debe tener lealtad. Hay algunos elementos que son positivos, o digamos rasgos positivos, que pueden también ser de alabanza. Sin embargo, lo otro no es conveniente. Vamos a hablar un poco más de eso. También hay que admitir que muchos jóvenes que han estado viviendo una vida muy desorientada, una vez al entrar al ejército, han sido formados en su carácter para convertirse en personas de bien. Así que cuando hablamos del ejército, no estamos hablando de algo que es, diríamos así, diabólico, porque es algo que según las escrituras, las autoridades que existen fueron establecidas por Dios. De manera que puede haber mucho mal, no se rige un ejército a través de los parámetros, los principios cristianos, pero tenemos que reconocer la bondad que existe en este ámbito de existencia o de acción de algunas personas o de las autoridades en una nación. Así es. Vamos a una pausa, Héctor. Sí. Y en la siguiente vamos a ver un poco acerca de la guerra en un contexto teocrático y otros elementos bíblicos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Bien, estamos dialogando sobre la participación del cristiano en la milicia, en el ejército. Hasta aquí hemos visto algunos asuntos interesantes, pero tenemos que avanzar porque hay otros aspectos que también debemos considerar. Más allá de los aspectos positivos que podamos señalar, hay que admitir que la participación de un cristiano en el ejército y de manera especial en un contexto de confrontación bélica o de guerra con otra nación, plantea serios desafíos éticos. Así es. Yo decía, Héctor, antes de la pausa, que podemos ver la guerra en un contexto teocrático como es el que presenta la Biblia y ver allí tal vez una diferencia entre la guerra en nuestro contexto. Así es. Y en la Biblia, por ejemplo, nosotros encontramos el caso de Abraham. El sobrino de Abraham había sido llevado cautivo por 5 reyes que invadieron a Sodoma y lo llevaron. Entonces Abraham tenía un dilema. ¿Qué iba a hacer Abraham? Él simplemente fue a rescatar a su sobrino Lot. Pero en el proceso de hacer eso, pues tenía que guerrear. Y pues Abraham se enfrentó con estos 5 reyes y fue victorioso. Hay un texto que leí en el libro titulado Historia de los Patriarcas y Profetas, que dice allí que la justicia no es cobarde. Interesante. Abraham toma esta decisión y tiene que guerrear con estos reyes. Tiene que hacer guerra con estos reyes para rescatar a su sobrino Lot. Claro, el ejemplo de Abraham y otros ejemplos que podamos ver no necesariamente son de carácter descriptivos. Naturalmente. Son de carácter descriptivo y no prescriptivos. Pero en este ejemplo de Abraham, lo que quiero dejar con esto es este principio, por ejemplo, principio de en la guerra se busca la justicia. Y Abraham tuvo que hacer esto, tuvo que ir a la guerra, él mismo alistarse y con todos sus siervos, con toda su familia, para libertar a Lot. De hecho, Tauri, más que enlistarse, tuvo que tomar una decisión que implicó una confrontación armada. Porque recordemos que todavía el concepto de ejércitos dentro del pueblo de Dios está muy distante. Sí. Ajá. Cuando vamos ahora al pueblo de Israel, nosotros encontramos... El escenario cambia. Encontramos en Israel ya una teocracia formada. La semana pasada no pudimos tener la tentación tal vez de entrar ahí en ese aspecto y tal vez no lo discutimos, pero la pregunta está allí. Y la guerra en el Antiguo Testamento era un asunto normal. Y por el hecho de que Dios liberta a los israelitas de la esclavitud de Egipto y ahora ellos van a la tierra prometida y por orden divina ellos expulsan estas naciones las personas que vienen allí, los expulsan de allí. Ahora, ya aquí entra un contexto el cual es un contexto teocrático por el hecho de que es Dios quien ordena a ellos hacer eso. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios al parecer le estaba dando cierta oportunidad a estas naciones que estaban en ese lugar. En Génesis 15 dice, por ejemplo, dice, todavía la maldad del amorreo no ha llegado al colmo. Entonces ahora cuando pasa el tiempo y Dios decide
ejecutar juicio sobre las naciones, Israel simplemente es el brazo ejecutor de los juicios de Dios con estas naciones. También encontramos otro elemento, y es que algunas de esas naciones querían destruir a Israel. En el camino de Egipto a Canaán, por ejemplo, los amalecitas se enfrentaron con Israel y querían destruirlos sin Israel hacerles nada. O sea, los atacaron sin Israel provocarlos a nada. Entonces, Israel tuvo que tirar contra los amalecitas y pues tuvo victoria con los amalecitas. Una vez entran en Canaán, ¿sí? De alguna manera, las condiciones históricas de estos tiempos primitivos se prestaron para que ese fuera el estado de cosas que Ujú. fuera más ideal. Eh, Sí, Quienes objetan, por ejemplo, el servicio el militar del cristiano, alegan que en estos tiempos las cosas fueron de esa manera, pero que en el nuevo las cosas son totalmente diferentes. sí. Pero sigue siendo desafiante el hecho mismo. Por ejemplo, volvamos así rápidamente a Abraham. ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Quedarse de brazos cruzados? Sencillamente Él, Abraham él tuvo podía, que él podía hacerlo si no le interesaba a Lot. claro, pudo quedarse de brazos cruzados, pero realmente no podía darse el lujo, vamos a decirlo de esta manera, de perder a una persona de quien él se sentía responsable. La Claro. única acción que cabía allí era la de actuar como él actuó. Ujú, ujú. So, en el contexto, entonces, volviendo al contexto teocrático, la Biblia dice que los enlistados eran de 20 años arriba que eran capaces de ir a la guerra. Y ellos tenían ciertas regulaciones para ello. Por ejemplo, el que se casaba, pues tenía un año que no debía ir a la guerra para estar con su esposa, en fin. Pero de 20 años arriba era la edad suficiente para ir a la guerra. Cuando se hacía el censo, ¿verdad? Se hacía con eso. Y lo que yo encuentro también, otra cosa en la Biblia, es que estas guerras que Israel peleaba eran guerras de Dios, porque en no muchas ocasiones, antes de que ellos tuvieran rey, una de las cosas que Dios les reclamó a través de Samuel era el hecho de que era Dios que peleaba sus batallas. Y que no Y siempre Israel tenía que exterminar al enemigo. claro que En el sí. caso, por ejemplo, de la liberación israelita de Egipto, Dios le dijo, estén tranquilos y vean la salvación que Jehová le va a dar. Ujú, En otra ocasión Israel solo tocó instrumentos, en el caso ujú, de Segunda de Crónica capítulo 20, sí. pero había ocasiones en las que Israel era el brazo ejecutor de la voluntad divina contra algunas naciones. Claro, claro. Entonces, en ese contexto, los que eran enlistados en la guerra estaban peleando las batallas del Señor. Incluso el mismo David, cuando pelea con Goliat, él entiende que el ejército de Israel es el ejército de Jehová. Y Goliat estaba provocando los ejércitos de Jehová. Claro, hay otro contexto también, un contexto cósmico de que también estaban las fuerzas del mal allí, pero la visión sobre el ejército de Israel o los que se enlistaban como soldados del pueblo de Israel estaban cumpliendo la voluntad de Dios, estaban siendo parte de la ejecución de la justicia de Dios sobre estas naciones. Hubo casos también en los cuales tú puedes notar en la Biblia que Dios no estuvo de acuerdo. Por ejemplo, cuando David hace un censo para saber cuán grande era su ejército, Dios no estuvo de acuerdo con eso y hubo plaga que trajo destrucción a Israel. Allí puede haber un elemento importante, David, y algo que el mismo David, por ejemplo, pudo aferrarse a eso. Ujú. Cuando David fue enjuiciado por el pecado que hizo contra Urías, le dieron opciones que estaban en manos de los hombres y algunas en manos de Dios. Y Sí. David dijo, el hombre no tiene misericordia, que sea Dios que me juzgue a mí. En este caso, que donde David está fallando en el propio terreno donde él fue beneficiado. Cierto. Dios no quiere que sea David, el ser humano, que determine cómo van a ocurrir los asuntos bélicos en la nación. Ujú. Dios tiene que ser quien lo determine, de manera que aunque ahora nos parezca a nosotros un poquito oscuro ese escenario histórico, realmente es el escenario más justo de lo que pudo haber sido.
Sí, sí. Entonces, dentro de ese contexto, dentro del contexto teocrático bíblico, las personas que eran enlistadas o que se enlistaban para la guerra tenían esa concepción de que eh, había un motivo ulterior, estaban sirviendo a Dios cuando eran parte, ¿verdad?, del ejército. Ya después que ellos ya no tienen una monarquía, están de aquí para allá, vienen imperios, van imperios. Entonces, aún así, a veces ellos también pelearon, como fue el caso de los macabeos, Así. y otros casos, hasta que Roma pues se impuso y ya ellos no tenían más poder. Siempre apareció, ¿verdad? Los celotes que siempre estaban peleando con su nacionalismo para defender el país, la tierra o Israel, pero ya pues con el dominio de Roma ya se terminó ese aspecto Y de hecho, teocrático, ese contexto teocrático de la guerra y cabe decir, Dauris, que cuando Israel en el contexto intertestamentario, cuando pelea las batallas que se describen en los libros de primer libro y segundo libro de Macabeos, en esas batallas Israel lo que está es luchando por la supervivencia. Ujú, Israel no está claro, planificando guerras contra el imperio griego, sino que se está defendiendo para no ser exterminado totalmente. Algunos historiadores han dicho que nunca hubo un intento tan decidido y tanto que parecía posible de exterminio de la simiente santa, es decir, del pueblo de Dios, como el ataque de Antíoco contra los judíos. De manera que Israel está ahí peleando, pero está peleando por una causa de que si no lo hace, sencillamente desaparece. claro. Pero yéndonos al tema de propiamente de un cristiano enlistándose, podemos entender todo eso, pero en el Nuevo Testamento tenemos una perspectiva diferente. Sí. Dios sigue gobernando, Dios, según la profecía apocalíptica, es el soberano de toda la tierra. Él tiene ahora un ejército, pero es un ejército espiritual, no es una comunidad política, no es una nación, es una comunidad de fe. Ujú, ujú, Y las reglas en el nuevo estado de cosas, en el nuevo orden que Cristo establece, toman una perspectiva diferente. Quizás nos convenga a nosotros ahora, antes de ir a una pausa, dejar algunas pinceladas respecto a eso, para entonces luego ver cómo podemos conectar esas realidades de los principios cristianos que un creyente debe vivir y la realidad de enlistarse en la guerra. Y en caso de hacerlo, ¿cuál sería la perspectiva ujú, más adecuada que tendría a la mano para cumplir tanto con Dios como con su deseo de servir a la nación y al ejército? claro. ¿Qué Así es. podríamos señalar, David? Algunos principios que tiene el cristianismo. Si pensamos en las bienaventuranzas, imagínate. Claro, y como decía ahorita Héctor, la naturaleza de los principios cristianos hacen, hace, crea una dicotomía, una contradicción entre los principios de la guerra, ya que, por ejemplo, se nos llama a amar a nuestros enemigos, mientras que en la guerra tú peleas contra el enemigo. So, solamente yéndonos por ahí, te das cuenta que ambos tienen eh, metas distintas. Así es. El llamado del cristiano es un llamado a la paz, como decíamos la semana pasada, y no un llamado a la guerra, por lo contrario, evitar la guerra entre lo que sea posible. So, está el otro aspecto también de que cuando un cristiano se enlista para ser soldado, debe tener en cuenta que tiene la posibilidad de quitarle la vida a una persona. Así es. Y el mandamiento no matarás, ¿verdad? Pero bueno, en el contexto de la guerra, tal vez esto pudiera tomar una connotación un poco diferente, pero al final quedan los efectos allí de quitarle la vida a una persona. Sea o no inocente, pues siempre hay un efecto que deja allí en tu mente. Am, y esas son algunas de las cositas que pudiéramos mencionar. Sí, Más adelante yo voy a mencionar algunos argumentos en contra del enlistamiento y tal vez
esos mismos argumentos son argumentos que son, podemos decir, self-evident, como auténticos o evidentes por sí mismos, que se caen de la mata. Pero más o menos allí, esas son una de las pinceladas con las cuales podríamos comenzar. Igualmente, al regresar de esta pausa, voy a poner el ejemplo de un soldado adventista que en Alemania tomó una decisión increíble cuando fue soldado en medio de una guerra contra Rusia. Vamos a esta pausa y regresamos en breve. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. David, mencionabas el caso de alto riesgo que tiene un cristiano cuando se alista en el ejército, de tener que usar el arma que está portando para quitar otra vida. Si lo hacemos mirando el caso de no combatientes, bueno, pues es un objetor de conciencia, no tendrá un arma. No tiene manera de quitarle la vida a otra persona a menos que no lo atrape desprevenido y pueda aceptarle un golpe con cualquier objeto. Pero es curioso ver el caso de esa manera por el hecho de que si es objetor de conciencia y no quiere portar un arma, difícilmente es que quiere quitarle la vida a alguien. Claro. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Frank Hassel, un fiel adventista de Alemania que fue reclutado por el ejército de su país para pelear contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un escenario triste, pero después que él sufrió muchas burlas, y esto se parece mucho al caso de Desmond Doss aquí en Estados Unidos, y también muchos abusos por parte de otros soldados y oficiales, él logró ganarse la confianza de ellos porque en los entrenamientos él tenía muy buena puntería, y tan buena era su puntería que se ganó el respeto de sus amigos. No obstante, cuando él fue enviado a las líneas de vanguardia para guerrear contra Rusia, ¿sabe lo que hizo Frank en este caso? Arrojó su fusil, su arma de guerra, en un lago que había cerca del área donde él estaba y lo reemplazó por una pistola que tenía una madera que tenía imitación de pistola. Wow. Y aquí viene algo interesante ahora. De los 1,200 soldados de su unidad, solo 7 sobrevivieron al frente y él fue uno de ellos. Así que tenemos casos excepcionales en la historia, incluso en la historia nuestra, que muestran cómo un cristiano podría, no estoy diciendo que puede, podría enlistarse en el ejército como objetor de conciencia, como no combatiente, ocupar su posición, lograr testificar y al mismo tiempo no tener que quitar una vida y sino también tener que salvar muchas otras. Sí, esta idea de objetor de conciencia es simplemente o significa que alguien o no participa en la guerra como soldado porque entiende que eso es pacifista y no está de acuerdo con eso, o participa en la guerra, pero como no combatiente, como decías tú, Héctor, puede también participar como médico. Y wow, Héctor, ahora recuerdo el que era director de educación de la conferencia, de nuestra conferencia, su hijo murió en la guerra. Creo que fue por el año 2005, por ahí 2006. Era el único que tenía y murió siendo médico en la guerra de Irak. Eso me dolió mucho porque él es un hombre bueno, tú sabes, sí, un hombre muy cristiano, pero es evidente que ese es el resultado de la guerra. Pero el que es objetor de conciencia, pues esa es la decisión que toma. Y hay una resolución tomada en las Naciones Unidas, especialmente en la Comisión de los Derechos Humanos, en el año 1995, que dice lo siguiente: las personas que hacen servicio militar no deberían ser excluidos del derecho a tener objeción de conciencia al servicio militar. Y luego fue reafirmado en el año 1998, el 22 de abril. Aún ese aspecto está consagrado en resoluciones de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos. Y nosotros como cristianos, ¿verdad que sí? Si usted no está de acuerdo con la guerra en ninguna de sus formas y no quiere participar, está bien. Si usted es un
objetor de conciencia también está bien. No es un asunto que podemos ahora presentar aquí dogmático y decirte que tú debes tomar esta u otra o esta otra decisión. Cada cristiano es consciente de las decisiones que toma. Sin embargo, es evidente que la carrera militar como un soldado eh, es poco compatible con la misión que nosotros tenemos como cristianos. Es la implicación del oficio. Sí, sí, es la Indiscutiblemente, implicación del oficio, cuando más bien. leemos, por ejemplo, las responsabilidades que tiene el soldado, siguiendo la perspectiva de Pablo en Romanos capítulo 13, una de ellas es la obligación de usar la espada, que según Pablo no la lleva en vano. Así que una espada o un arma es entregada al soldado precisamente para que la use cuando entienda que debe usarla. Claro. Más que cuando entienda, cuando haya necesidad de castigar al malvado o al Ujú. que hace algún delito o algo incorrecto. Eh, Entonces, y desde esa perspectiva, entonces, el cristiano tiene que estar consciente de que cuando toma la decisión de enlistarse en el ejército, se le va a entregar un arma. Es ujú, el ámbito donde se te entrega un arma. claro. Y es precisamente para que tú tengas la autoridad de usarla en caso de necesidad, Ujú, cuando haya que castigar el mal. ¿Estás tú listo para hacerlo? Ahora, en los países como este, de Estados Unidos, que te dan la opción de ser objetor de conciencia, pues entonces tú podrías quizás formar parte sin portar el arma, pero tienes que estar consciente de que también irás a la guerra, aunque no vayas a combatir, con la posibilidad de perder la vida allí, pero también hay que admitir, Dauri, con la posibilidad de hacer un bien increíble, como sí, Delmo, sí. que fue y fue condecorado finalmente como héroe de guerra, después de haber salvado 75 soldados heridos y en condiciones terribles de aquella guerra contra los japoneses. Sí, entonces algunos de los argumentos, por ejemplo, eh, que van en la línea de disuadir a a un cristiano de enlistarse, está el hecho de que mencionamos, el cristiano está supuesto a amar a sus enemigos. El cristiano, cuando va a una guerra, tú tienes que separarte de tu familia, tú como soldado, y entonces eso te pone en más tentación de estar separado de tu familia. El ambiente que hay allí entre los soldados, pues hay un ambiente muy secular, hay mucha presión con el uso de bebidas alcohólicas, con el lenguaje que se utiliza, La eh, presión, el bullying, sí, el bullying que existe también. Por otro lado, este argumento de que tú puedes tener pocas oportunidades de testificar en medio de la guerra. Tú como cristiano, como tu misión es dar el evangelio, ¿cómo tú puedes llevar el evangelio cuando tú estás en medio de una guerra? Por otro lado está también el hecho de la posibilidad de quitarle la vida a una persona. Allí está, entonces hay un conflicto de principios en lo que tú vas a hacer. Ah, Está también el aspecto de que tú como cristiano, por ejemplo, tú eres una persona que debes imitar el ejemplo de Cristo. Y tú como soldado, yo no sé hasta qué punto tú puedes reproducir eso. Estos y otros argumentos más van en detrimento de que un cristiano pueda enlistarse como un soldado. Por ejemplo, como decía la semana pasada, algunos de los cristianos pues participan tal vez como capellanes en el ejército y pues proveen consejería. Tengo un amigo que él es capellán y una de las cosas que él me dice, él es capellán activo. Una de las cosas que él me dice es que él provee, por ejemplo, consejería para las familias de los soldados, consejería familiar, y también realiza cultos en las bases militares y ese tipo de cosas. No todo es malo en pertenecer al ejército. Hay algunas cosas, como tú decías, que pueden ser de utilidad. parecería. Ya, pues, de hecho, el que es capellán no puede tomar las armas en ningún momento. No, naturalmente está dentro de la categoría de no combatiente. Así es. Bueno, parecería ser que en un mundo ideal, primero, no se necesitarían ejércitos. Segundo, nadie se vería tentado a pertenecer a algo que no existe. Pero en el mundo imperfecto donde nosotros vivimos, parecería ser que se logra algún bien mayor
estando en ciertas circunstancias que te permitan llegar a estas personas. Ujú. Pienso que quizás si queremos ser un poquito estricto en la decisión, ser capellán sería lo ideal porque te permite interactuar, ministrar, pero no combatir. Ujú. Pero también pensar en un soldado que se enlista y que va a la guerra, pero va como no combatiente, también tiene la oportunidad de servir para salvar personas, También. para asistir a los heridos. Incluso podría asistir y ayudar personas que no solo pertenecen a su bando. Si la intención es salvar, puede mostrar la misericordia divina prestando una ayuda a cualquier persona. Así es. Pero la verdad que sigue siendo un tema no fácil de asimilar, porque si pensamos, por ejemplo, en que debemos amar a nuestros enemigos, pero que hay enemigos que de pronto intentan destruir nuestra nación, quitar la vida a nuestras familias, eh, bueno, debería uno ser un mártir, indiscutiblemente. Tiene que elegir ser un mártir y debería ser lo que haga un cristiano que cree que ser pacifista al 100% de manera absoluta es la única alternativa que tiene un cristiano. Ujú. Si es así, tienes que estar consciente que ante cualquier situación drástica o extrema, tú tienes que estar dispuesto a deponer tu vida con tal de no intentar nada en contra de la otra persona. Sí, así es. Antes de concluir, porque ya estamos llegando al final, me gustaría añadir que en el caso de Juan el Bautista, en una ocasión, se le acercaron unos publicanos para ser bautizado por él, según Lucas capítulo 12, verso 12 al 14, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les respondió, no cobren más de lo que está ordenado. Y luego se le acercan también unos soldados y le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Parece que desde muy temprano la iglesia cristiana empieza a reclutar eh, cristianos, personas creyentes que son soldados, que pertenecen al ejército. Cuando pensamos en la iglesia primitiva, de pronto pensamos en la iglesia primitiva post-apostólica o que siga los padres de la iglesia, que fueron prácticamente los discípulos o las personas que ellos lograron, que llegaron a conocer a los discípulos y que fueron líderes también en la iglesia. En el Pero caso de Juan, Héctor, tú ves que Juan no le dijo que deja de ser soldado. no, ahí es donde voy precisamente. Y él le dijo, ¿qué hacemos? Él le dijo, bueno, no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con su salario. A mí me resulta difícil creer que Juan no le interesa que esta gente se haga cristiana para que pueda seguir en el ejército. Claro. A mí me da la impresión que el texto puede inferir que no es un problema que esté en el ejército si como soldado cumple los principios del reino, que es practicar la justicia. Claro, otros ejemplos también, Héctor. Encontramos el centurión que tuvo mucha fe para que Jesús sanara a su siervo. Encontramos a Cornelio, a quien Pedro le predicó. Encontramos al carcelero de Filipos, que se bautizó con toda su familia. De hecho, en esos casos, lo que nosotros vemos es que no es que ellos dejan la posición que tienen, sino que ahora, al servir donde ellos sirven, deben hacerlo bajo los principios que ahora han conocido. Cabe decir, Dauris, que el silencio puede hablar a favor y en contra, Ujú, yo sé. pero si ser soldado hubiese sido un problema incompatible con la fe, lo más probable es que nosotros tuviéramos evidencia de que cuando a estas personas se le proponía aceptar la fe, se le hubiese objetado, como por ejemplo la idolatría. Pedro llegó, Cornelio se postró y le dijo, no, levántate. Perfecto. Corrigió inmediatamente lo que está mal, Eso es pero en correcto. ninguna parte se corrige su oficio como para que le impida ser cristiano. Dauri, hemos llegado al final. Me gustaría ratificar la posición de la iglesia y es que si una persona de la iglesia no puede hacer conciencia de ningún miembro, si siente el deseo voluntariamente de servir en el ejército, debería hacerlo como objetor de conciencia y como un soldado no combatiente. Así es. Fue así como los pioneros encontraron un balance delicado entre el oficio militar y el servicio cristiano. Y cuando dices Algunas pioneros, palabras te de refieres a despedida. los que comenzaron en la iglesia adventista, Sí, algunas palabras de despedida al público antes de ¿no? irnos. Decirle a nuestros amados oyentes y a los que nos ven que am, tomen en cuenta tal vez esta discusión. Siempre hay muchos argumentos que se pueden esbozar y que se pueden presentar, otras ideas también, pero en nuestra presentación de hoy podemos ver las ideas básicas y necesarias para tener en cuenta. Cualquier decisión que tomes, siempre
hazlo entre tú y tu Dios y que sea lo mejor para el adelantamiento de la obra de Dios, para tu crecimiento espiritual y para que tú siempre puedas emular el ejemplo de Cristo. Recordemos lo siguiente, aunque la historia cristiana es importante, la historia cristiana y el movimiento de la iglesia primitiva posapostólica no es infalible. Infalible seguirá siendo la palabra de Dios y a ella siempre nosotros tendremos que ir para encontrar dirección e iluminación y saber cómo conducirnos. Quiero decirle a todos ustedes que muchas gracias por haber participado del programa de hoy. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quisieran recibir algún material adicional, escríbanos a feysociedad7@gmail.com, feysociedad7, estoy repitiendo, @gmail.com, y allí podremos atender con gusto su solicitud. Que el Señor pueda bendecirle y hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.